Como bien decía Natalio, en estas 8 reuniones y a través de distintos temas vamos a tratar estos 200 años de cultura, identidad y ciudadanía. Pero como siempre lo vamos a hacer desde la óptica del hombre común. Así que este primer tema, el gaucho, vamos a tratar de enfocarlo desde la perspectiva del gaucho de carne y hueso. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el tema del gaucho suele ser muy conflictivo. Casi estaría por decir que hay dos gauchos. Uno, el de los textos escolares, y otro, el que recorrió toda nuestra geografía. ¿Y dónde radica esa diferencia? En realidad, el gaucho que nosotros hemos conocido a través de los textos escolares es un personaje, es una creación que tiene sustento en una definición política. Hay un gaucho que tiene nacimiento por finales del siglo XIX y que es el que nosotros conocimos. ¿Y por qué nace ese gaucho? ¿Cómo era ese gaucho personal? En realidad, el gaucho de carne y hueso siempre fue el gran marginado de la historia. El hombre que, como alguna vez definió Sarmiento, representaba la barbarie. Hay una frase de Sarmiento muy efectista que plantea civilización o barbarie. Y en realidad Sarmiento va un poco más allá, porque en Carta Mitre alguna vez le dice que no escatimen la sangre de esos gauchos, que en realidad lo único que tienen de humano es la sangre, y que solo sirve para gobernar la tierra. Esta frase no es textual, pero el concepto es ese. ¿Y por qué entonces ese marginal de la historia se transforma en el arquetipo de la nacionalidad? Bueno, simplemente porque en la Argentina se había producido una transformación más que política económica. En realidad, luego la Guerra de Rosas, lo que se implementa es un nuevo modelo económico. Modelo económico que lleva a que nuestro país se integre a la entonces primera potencia del mundo, a Inglaterra. Y ese lugar que nos toca es el del proveedor de materia prima. Que la materia prima que le mandaba Inglaterra era cereales, Argentina se ganó el mundo, y lana, o sea, ovejas. Y al gaucho no servía para esas cosas. Entonces comienza su última etapa, su desaparición física, porque en realidad iba a ser sustituido por el inmigrante. Entonces, se crea un arquetipo de nacionalidad para oponer al inmigrante, porque el inmigrante que vino, esto es, los abuelos de la mayoría de los que estaban, no era justamente lo que la clase dominante quería. Entonces, había que oponerle a ese inmigrante que empezaba a ponerse difícil un arquetipo de nacionalidad. Y ahí se creó el gaucho. El origen del gaucho, y mucho más difícil saber qué representaba. Pero para esto hay algunas cuestiones que son centrales. La primera cuestión tiene que ver con la llegada de Pedro de Mendoza a estas tierras. Llegan al norte para fundar el puerto y luego la ciudad de Asunción. Y ahí los españoles que habían acompañado a Garay se van a encontrar con las indias guaraníes, esbeltas, y el que menos tenía era 6, y el que más tenía era 40. Esto llevó a Martín del Barco Centenial a hablar de esa zona como el paraíso de Mahoma. Claro, hombres necesitados, indias amigables, y se termina formando una gran clase social que pomposamente se llaman los mancebos de la tierra, que no son otra cosa que mestizos, y son los que acompañaron a Garay a la fundación de Santa Fe y luego de Buenos Aires. Entonces ya tenemos en Buenos Aires los caballos, los mancebos de la tierra que llegan, y con Garay llegan vacas. Y si bien Buenos Aires no era una ciudad donde se conseguía alimentos fácilmente, y esto le había pasado la expedición de Mendoza, sí se adaptan perfectamente las vacas. Entonces,
caballos, mancebos, vacas, permiten que esa gente pueda vivir en absoluta libertad. Esto es el origen de la aparición de una clase de desplazados. Allí existe, y allí aparecen los primeros gauchos. Hay nociones, hay escritos españoles de 1601 donde ya se habla de mozos perdidos, y en 1617 ya se habla de vagabundos, y no son otra cosa que los gauchos. Tres razones fundamentales: Santos Negros, Vellero de la Flor y Gallos Cazul, los tres gauchos orientales de Antonio Lucía, y el Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro de José. Un fenómeno muy interesante, que es la explosión de la prensa periódica. A partir de la década del 70 comienza una explosión, una enorme, digamos, creación de periódicos y de mayor tirada de los que estaban, de tal manera que la Argentina, en 1885 más o menos, está ubicada en el cuarto lugar en el mundo por la cantidad de periódicos que se publican. Y en esa fecha, uno, teniendo en cuenta la cantidad de periódicos, una tirada estimada, se puede llegar a que uno de cada 10 argentinos diariamente tenía un periódico. Entonces, hay ciertas, digamos, por supuesto, en Buenos Aires más que en ¿qué pasaba con los libros? También, viendo lo que comentan los libros, Rubén Darío, que vivió entre 1893 y 1898 en Buenos Aires, decía que los libros que le editaron se editaron gracias a que unos amigos pagaron, pero que editores no había. Manuel Gálvez habla de los libros de Lugones unos años después, diciendo que no lo leía nadie, que en realidad los 1000 o 1500 ejemplares que se editaban los compraba el Estado, o sea, a través de la biblioteca, el ministerio, etc. Entonces, mientras hay un crecimiento de la prensa periódica, hay un decaimiento del libro. O sea, digamos, ese campo de lectores se desplaza del libro hacia el periódico. Pero hay un dato que realmente, es decir, por un lado emociona y por otro lado complica. El gaucho Martín Fierro, en 6 años, se venden alrededor de 60.000 ejemplares. Y esos 60.000 ejemplares se venden fundamentalmente en el área rural. Es decir, no es, digamos, pese a que Hernández, en el prólogo al gaucho Martín Fierro, plantea, digamos, como que su lector era el público en general, en realidad su lector fue el gaucho, el hombre del campo. No llegó prácticamente a sí, pasa. La segunda parte de Martín Fierro, la vuelta a Martín Fierro. Y Hernández manda imprimir 20.000 ejemplares de la primera edición, dividido en 5 tandas de 4.000. Es decir, tenía, digamos, esperanza, como no se había vendido, digamos, de que se iba a vender. Y ya en el prólogo, él lo dirige, él dice que el libro